Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a estudiar el libro de Job, capítulo 4. Pero recordando el capítulo 3, nos hablaron sobre un poema de sufrimiento, ¿no? Así nos lo describió Angélica, donde Job dice que abre su boca y comienza a maldecir el día desde la concepción hasta el día de su nacimiento, y comienza a hablar, a maldecir prácticamente. Job se encuentra en un momento de depresión a causa de la situación en que se encontraba. E incluso, versículo 5, dice: aféenlo las tinieblas y sombras de muerte, repose sobre el nublado, que lo haga horrible el día. ¿Cómo se encuentra Job en esos momentos? Sí, deprimido. Deprimido totalmente, ¿no? Versículo 11, ¿quién me lo puede leer? ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué? O sea, él dice, ¿Por qué? en otras palabras, ¿para qué nací? ¿Por qué nací? ¿Qué sentido tenía en la vida? Versículo el 20, por favor. ¿Por qué se da la luz al trabajo y vida a los de ánimo amargado? 21. ¿Qué espera la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? Con su desesperación quisieran ya morir, ¿verdad? Entonces Job está en una situación de depresión. Fíjense cómo va actuando el desánimo, ¿eh? Se van alejando y empiezan de repente a reclamar y a ver cosas y se empiezan a olvidar de lo que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Y así es el ser humano. De repente nos empezamos a alejar y empezamos a ver cosas y nuestra mente empieza a decir: ¿qué sentido tiene? ¿Por qué son así? Como decía nadie me quiere, el feo soy yo. Y se empiezan a alejar, conociendo a Dios. Así está Job. Y empieza a ver todo lo malo. Están sus tres amigos ahí presentes. Versículo 24 y 25, 25 y 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Lo que yo pensaba, eso se vino. Sus temores, eso le trajeron, ¿verdad? Resultaron. Habiendo estado y siendo un hombre íntegro. ¿De qué nos habló Angélica? De la condición del ser humano. Y al final dice: ¿ya ves de qué sirvió tanto estar en la casa buscando a Dios si todo lo que pensaba se me vino? Esto es una reflexión, como decía Angélica, un poema a la desesperación, a lo que no debemos llegar, ¿verdad? A olvidarnos de Dios o maldecir el día. Capítulo 4, Elifaz reprende a Job. Irma, Sí. adelante por favor. Buenos días. Vamos a comenzar el capítulo 4 del libro de Job con una oración. Amado Dios, en esta mañana queremos agradecerte todo lo que nos has dado en esta semana maravillosa
Gracias por permitirnos estar aquí, gracias por todo lo que siempre nos das y que siempre estás al tanto de nosotros. Queremos agradecerte por este día que nos permites empezar en esta tu casa de oración, escudriñando tu palabra, sabiendo, comprendiendo todo aquello que tú quieres que nosotros sepamos, entendamos, comprendamos, para hacernos mejores personas, mejores seres humanos y llegar a ese nivel al que tú nos quieres llevar. Te damos todas las gracias porque nos permites estar aquí. Bendice a nuestras familias, por favor, bendice a nuestros hijos, los ponemos en tus manos. Donde quiera que se encuentren y donde quiera que ellos estén, que siempre sepan y que sientan tu presencia. Aunque ellos se olviden de ti, por favor, Padre, tú no te olvides de ellos. Ponemos este momento en tus manos para que seas tú en nosotros, en nuestros corazones, en nuestros labios, para que podamos realmente entender y comprender lo que tú nos quieres decir y compartir. Todo esto, Padre, te lo agradecemos infinitamente. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a comenzar con la lectura. Si leemos, por favor, de 2 en 2. Sí, por favor. Capítulo 4. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáramos a hablar, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, así era. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente, y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también era mi oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. ¿Digo yo? Sí, Y al perfecto. pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Amén. Gracias. Ok. Bueno, pues llegamos aquí a este capítulo 4 de Job. Si vemos lo que ha sucedido y por qué llegamos hasta acá, nosotros los que estamos leyendo este libro de Job, los que conocemos y escudriñamos, pudimos ver las dos partes, la situación espiritual entre Dios y Satanás, esa charla, donde Dios le permite a Satanás tocar a Job en todas sus pertenencias, en todo, y también en su salud. Eso nosotros lo podemos ver, lo podemos leer, lo podemos saber, y vimos las dos escenas. Sin embargo, Job pues solamente vio o sabe o sintió o vivió la escena personal, la terrenal.
Y vimos en el capítulo 1 cuando él pierde todo, va perdiendo y lo pierde pues todo en un día, ¿no? Yo no alcanzo a comprender la cara de Job cuando llegaba uno de sus siervos y le decía, pues se murieron todos los bueyes que estaban arando, y luego también las ovejas, y luego los camellos, y pues para acabarla también tus hijos. Ahí no habla de la expresión de Job ni qué es cómo estaba y cómo se sentía, pero yo creo que no lo puedo imaginar. Ese montón de tragedias al momento y todas juntas. Después vimos en el capítulo 2, a mi forma personal de ver la oración la respuesta que Dios le da que Job le da a su esposa, cuando su esposa le dice, pues ya, maldice a Dios y muérete. Job estaba en una situación de que había perdido todo y que veíamos que se sentía físicamente muy mal, porque ya también fue cuando le llega la sarna a todo el cuerpo, y es algo también pues inimaginable. Y su esposa le dice, pues maldice a Dios y muérete. Y en el verso 10 del capítulo 2, cuando Job le responde, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Yo creo que ahí es determinante esa respuesta de Job, porque él, sin saber la otra escena, todo lo que estaba sucediendo, él dijo, no lo entiendo, no sé qué onda, pero pues ya recibí todo el bien y ahorita está pasando esta situación, pues yo sé que también viene de Dios. Él no sabe la plática entre Dios y Satanás, pero nosotros sí lo sabemos. Entonces es ahí donde nosotros podemos decir, pues todo viene de Dios. Dios no manda el mal, pero sí lo permite, y aquí nos lo hace ver para que nosotros lo comprendamos, de que es algo que requerimos pasar. Dice aquí la Escritura, en el mundo tendrás aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Y aquí nos da esa seguridad y esa tranquilidad de que Dios tiene todo en sus manos, y de que Él, mientras nos dé vida, hay muchísimas esperanzas. Podemos hacer todo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros que pudimos ver la otra escena, donde le dice, pues quítale todo. Y va el diablo y le quita todas sus pertenencias, todo lo material, y le dice, pues sí, pero pues tiene salud, entonces teniendo salud, él puede hacer y deshacer. Y dice, pues quítale la salud, nada más no lo mates, o sea, cuida su vida. Y entonces va el diablo y le pone la sarna, pero no lo mata. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios. Dios lo mandó así. Entonces ahí nos está diciendo, Dios dice, pasa esto, pasa esto, pasa esto, aun cuando hay cosas malas que podríamos etiquetarlas así, que a final de cuentas decíamos, y también lo dice la palabra, todo es para bien. Y este ejemplo de Job, este libro de Job, es ese claro, nos pone en claro todo eso, de que todo lo que sucede, todas las tribulaciones, todo lo que decimos, no, ya no, es demasiado, y creo que nadie hemos llegado al punto de Job, pero cuando pasa una cosa y pasa otra, decimos, ¿qué onda? ¿Por qué me está castigando Dios o qué está pasando? Porque nosotros estamos en el plano de Job, que solo ve una parte, no sabemos la otra parte, pero hoy sí la sabemos, hoy ya la tenemos aquí en claro, ¿no? Y bueno, entonces ayer que veíamos el capítulo 3, yo cuando empecé a estudiar el capítulo 4, pues vi el capítulo 3, y realmente yo lo pude entender que Job tenía una tristeza profunda. Estaba muy triste, porque esa parte de la tristeza profunda es hasta donde yo puedo comprender. Yo no lo vi más allá porque no conozco otra cosa. Pero ayer que Angie nos explicaba y decía, yo me di cuenta que Job no estaba triste, estaba deprimido. Para mí tomó sentido todo el capítulo 4, porque yo no alcancé a ver que Job estaba deprimido. Yo nada más vi que tenía una profunda tristeza, que estaba muy triste ahí sentado en las cenizas. Pero cuando Angie nos explica esa parte que
los que no hemos vivido eso, no lo podemos entender. Y llegamos, o llego, porque yo me dije, no, pues yo soy Elifaz, porque esa es la parte cuando, por ejemplo, yo lo veo mucho en tanatología, que vienen con esa angustia, con esa, ¿cómo se dice? Tristeza, y nosotros nada más vemos esa parte. Cuando llegan aquí y platican una parte, un pedacito de su vida, y bueno, Laura por algo está ahí donde está y por algo hace lo que hace y por algo ella es la responsable del ministerio, porque es profesional y es profesionista en ese tema. Y ella les responde de manera correcta, ¿no? Y yo me quedo así como diciendo, ay, no, ya, ¿en serio? No inventes, o sea, con eso, porque dices, bueno, si es una pérdida de un familiar cercano, lo puedo entender porque yo he perdido familiares cercanos, no tan cercanos de mi familia nuclear, gracias a Dios, pero sí mi papá, mi hermana. Pero cuando viene, no, es que hace 10 años mi mamá murió, y yo así de, ¿en serio 10 años? O viene, no, es que mi esposo me dejó y no sé cuánto. Y yo así de, ay, no, yo ya me voy, o sea, ¿cómo va a ser? Así como Elifaz, que es lo que vamos a ver ahorita, que nada más llegan y ven ese pedazo de, no saben el antecedente y mucho menos saben lo que vimos en el capítulo 1, la guerra espiritual que estaba allá donde no hay guerra porque Dios siempre tiene todo en sus manos y Él es el soberano y es el que dice sí o no, porque incluso el diablo le pide permiso para, ¿puedo hacer esto o no? Y Dios dice sí o Dios dice no. Y al final de cuentas, Dios es el que determina todo. Entonces, ayer que Angie explicaba toda esta parte de que Job estaba en esa fuerte depresión, porque el capítulo 2 termina diciendo que llegan sus amigos y se sientan ahí y dicen, ¿sí es Job o no es Job? Porque dicen, no lo reconocían por su situación física como estaba. Y dicen, no, pues sí es. Y se sientan ahí y dice que estuvieron ahí 7 días. 7 días ahí sentados con ese silencio incómodo, ¿no? Como cuando vamos a un sepelio, a un velorio, cuando llegamos, al menos yo, como dice aquí, no tengo palabras para cuando llego y saludo a la viuda, por ejemplo, no sé qué decirle. Ni siquiera puedo decirle hola, o sea, no sé, yo nada más así como dice Sebastián, nada más le decimos, porque no sé, o sea, como que la saludas y le dices, y ya te pasas, ¿no? Y si todos estamos ahí, está ese silencio incómodo y nuestra cabeza está, ¿digo algo o no lo digo? ¿Le pregunto? No le pregunto. Mejor sí, mejor no. Y pues no sabemos, hasta que la persona afectada rompe el silencio, entonces es cuando ya, ok, como que se rompe ese silencio y podemos empezar a hablar. Entonces en el capítulo 3, Job rompe todo ese silencio y empieza a quejarse, ¿no? Porque dice, Job maldice el día en que nació. Y vimos que ayer nos explicaba Angie que maldice desde su concepción. Entonces está en esa depresión de decir, o sea, ya ni siquiera cuando nací, porque aquí lo que leíamos ahorita, que decía, ¿por qué no me morí cuando nací? O ¿por qué no, no me morí en el vientre o morí cuando nací? Y ayer decía, pues morí, ¿por qué me concibieron? O sea, no debieron haberme concebido. Entonces, bueno, llegamos a que Job rompe el silencio y llegamos aquí. Una vez que Job se queja y dice y expresa sus sentimientos, que esa es la parte correcta, yo digo, que expresa sus sentimientos, ¿qué es lo que pasa aquí en tanatología? Que yo dije, bueno, Elifaz pues es hasta cierto punto impertinente, porque no sabe todo lo que ha pasado en el capítulo 1 y 2 y mucho menos sabe lo que pasó entre Dios y Satanás. Sin embargo, Job expresa, ¿sabes qué? Me siento así y todo, y estoy muy triste y todo, y Elifaz empieza con esto, que es lo que vamos a ver ahorita. Yo traje la traducción de nueva versión internacional, para que lo podamos entender para mí fue fácil entenderlo en nuestro lenguaje, porque yo les comento, o sea, yo lo veo en tanatología, y cuando ellas vienen a expresar sus sentimientos y su pesar, y nosotros las podemos ver tristes, pero no sabemos si realmente están, como lo vimos ayer aquí con Job,
de que están en esa parte de depresión. Pues nada más llegan aquí y como decía Angie, la gente, la persona que tiene depresión no entiende, no comprende que tiene esa depresión, pues los que estamos afuera menos. Y entonces para nosotros es fácil decir cosas como, pues ya, báñate, ponte bonita y vamos a tomar el café. O ponte, como decía ella, vete a correr. Pues, y yo creo que ellas se quedan así como, ¿no? Si pudiera, pues lo haría, no estaría esperando a que tú vengas a decírmelo, ¿no? A que vengas a decirme, pues báñate. O sea, solemos decir esa clase de cosas absurdas simplemente porque estamos fuera de y no lo comprendemos. Entonces, aquí Elifaz eso es lo que hace. Y empieza diciendo, les voy a leer del verso 1 al 6 en esta versión, que dice, a esto, o sea, ya después de escuchar a Job, su sentir, dice, a esto respondió así Elifaz el temanita. Tal vez no puedes aguantar que alguien se atreva a decirte algo, pero ¿quién podrá quedarse callado? Tú, que impartías instrucciones a las multitudes y fortalecías las manos decaídas, tú, que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban, ahora que enfrentas las calamidades, ¿no las resistes? ¿Te ves golpeado y te desanimas? ¿No deberías confiar en que temes a Dios y que tu conducta es intachable? O sea, le dice, a ver, Job, ¿qué onda contigo? O sea, si tú eras el que levantabas, el que ayudabas, el que todo, y ahora estás ahí. Y esa parte es una respuesta, pues, que nosotros generalmente hacemos como cuando vemos a una persona triste o que pasa por ahí, le decimos, a ver, pues tú, no que estabas ahí, no que ayudabas a esto, no que hacías, no que decías y no que todo. Y ahora, ya que llega a ti, estás ahí que no aguantas o no resistes o no confías. Y dice, ¿no deberías confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable? O sea, estas palabras de Elifaz, por un lado tienen mucha razón porque, bueno, se trata de sacar a las personas adelante. Pero también yo creo que solemos hablar sin saber o nada más por lo que estamos sabiendo en ese momento de lo que ella nos está platicando o la persona que está sufriendo está comentando. Y entonces nosotros nos atrevemos, bueno, hablo por mí, me atrevo a decirle, a ver, o sea, tú que esto, que aquello, que no sé qué, sin saber toda la parte, todo el antecedente. Y aun cuando yo le preguntara todo el antecedente, ella o él simplemente van a saber la parte carnal, la parte terrenal, ¿no? Y entonces ahí es muy fácil juzgar a los otros cuando nosotros estamos fuera de, y mucho más cuando no hemos pasado por una situación así. Y entonces ahí Elifaz le está diciendo, pues tú que eras el que hacía esto, el que hacía aquello, pues levántate, o sea, salte de ahí, como le decimos, no, pues ya báñate y vámonos aquí a tomar un café, vamos a hacer algo. Y tú dices, pues sí, pero ¿cómo le hago, no? O sea, ayer decíamos que cómo podemos llegar con estas personas. Y la parte interesante pues es llegar con la palabra, no con mi juicio, no con mi señalamiento, no con lo que yo alcanzo a ver, porque mi visión es tan corta, igual o menor que la de ella, de la persona que está sufriendo. Entonces es esa parte de no agredir a las personas, sino ponerme un poquito en sus zapatos, porque cuando dicen ponte en sus zapatos, eso ni siquiera se puede. No se puede porque todas las situaciones y todo lo que vivimos lo estamos filtrando bajo mi propia experiencia. Y si yo no he llegado a ese punto o yo no lo he vivido, yo no le puedo decir, sí, te entiendo, porque no es cierto, o sea, no te entiendo. ¿Por qué? Porque probablemente le podría decir, me imagino, pero tampoco mi imaginación da para tanto, porque no he vivido eso. Entonces, esa es la primera parte del 1 al 6 que Elifaz le está diciendo a Job. Y después del 7,
al 16 dice, ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se han destruido a la gente íntegra? La experiencia, dice, la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. El soplo de Dios los destruye, el aliento de su enojo los consume. Aunque ruja el león y gruña el cachorro, acabarán con los colmillos destrozados. El león perece por falta de presa y los cachorros de la leona se dispersan. En lo secreto me llegó un mensaje. Mis oídos captaron solo un murmullo. Entre inquietantes visiones nocturnas, cuando cae sobre los hombres el sueño profundo, me hallé presa del miedo y del temor. Mi esqueleto entero se sacudía. Sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu y se me erizaron los cabellos. Una silueta se plantó frente a mis ojos, pero no pude ver quién era. Detuvo su marcha y escuché una voz que susurraba. ¿Sí? Ahí le dice, estos son los versos del 7 al 16, y le está diciendo, ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? Le dice. Y luego le dice, por la experiencia, la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Y entonces pues ahí le está diciendo, o sea, algo hiciste mal, de seguro. O sea, tú que dices que eres muy recto, que eres... Pero Job, si vamos al capítulo 1, Job nunca dijo, yo soy recto, soy, ¿cómo lo describe? Yo soy perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso no lo dijo Job, eso lo dijo Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener esa parte bien puesta en el corazón de quién soy, qué hay realmente en mi corazón, y no es lo que yo digo, lo que soy, no, pues porque yo soy bien buena, soy la mejor persona del mundo. Pues sí, eso es lo que yo digo, pero ¿qué es lo que realmente hay en mi corazón? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? Eso es lo realmente importante, no lo que yo diga de mí y tampoco lo que digan las otras personas, porque los otros también nada más juzgan o señalan pedacitos de la vida de las personas. Entonces lo importante es qué es lo que Dios dice de mí, quién soy yo. Y aquí esto lo está diciendo Dios. Job es recto, es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, aquí cuando dicen, no, pues es que de seguro hiciste mal, y es cuando nosotros nada más vemos un pedazo de la vida de la persona y juzgamos, señalamos y decimos, pues algo hiciste mal, o sea, ¿qué fue lo que hiciste mal? Dios te está castigando. Y la persona dice, no, pues yo creo que sí, y empieza así como que a ver todos sus pecados y demás, cuando decimos, a ver, si ya te arrepentiste, si ya hiciste ese inventario, si ya llegaste a este punto, vamos a Job. O sea, hoy lo podemos decir. Ayer Angie decía, estas palabras del capítulo 3 se los podemos llevar a esas personas que están en esa tremenda depresión. Y entonces para nosotros, los que podemos decir, pues échale ganas, no te pongas así, mira, todo va a pasar, o no sé qué, o ¿por qué te portaste mal? ¿Qué te está pasando? Dios te está castigando, ¿qué onda? Pues yo creo que lo único que podemos llevar y que es lo correcto, pues es la palabra de Dios, no nuestras palabras. Y ayer cuando llegábamos a la casa discutíamos de que yo le puedo llevar y decir, mira, en la palabra dice esto y esto y esto, pero lo ideal y como que lo que descubrimos que es, te llevo físicamente la Biblia y mira, lee aquí, para que sea de la persona que lo lee, que lo entiende, que lo comprende y que se lo queda, para que no vea, porque aunque yo le esté dictando la palabra con puntos y comas, a final de cuentas se puede parecer que es una buena propuesta externa. Pues vino Irma y me dijo esto y esto y esto, aun cuando yo estuviera citando la palabra. Aquí lo interesante es que esa persona lo vea y lo asimile desde sí, que ella lo lee.
Y bueno, en los versos finales del 17 al 21 dice: ¿Puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Pues si Dios no confía en sus propios siervos y aun a sus ángeles acusa de cometer errores, ¿cuánto más a los que habitan en casas de barro, cimentados sobre el polvo y expuestos a ser aplastados como polilla? Entre la aurora y el ocaso pueden ser destruidos y perecer para siempre, sin que a nadie le importe. ¿No se arrancan acaso las estacas de su carpa? Mueren sin haber adquirido sabiduría. Ahí pues volvemos a que Elifaz le está diciendo todas esas cosas de que, a ver, ¿qué hiciste? Ya es tu inventario y de seguro Dios te está castigando. Sin embargo, comentábamos al principio que en la palabra dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Y hoy podemos ver y saber que efectivamente Dios tiene todo en sus manos. Dice que debemos confiar en Dios porque Él va a hacer una obra en nosotros si estamos dispuestos y abiertos a aprender, si no nos alejamos, si cuando llegan las tribulaciones y llega aquella situación que podemos etiquetar como mala, no le decimos, ay no, pues entonces ya no, o no es cierto todo lo que he aprendido, me voy porque, o sea, sí le creo a la palabra y sí todo, pero fíjate cómo estoy, o sea, estoy pasando por esta situación de salud o cualquier cosa. Entonces, o sea, o estamos o no estamos, o creemos o no creemos, porque aquí, cuando Job empieza a pasar por todas estas cosas, dice en el que leíamos del verso 2:10, dice, cuando Job dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, no empezó a decir, ni siquiera a pensar en qué fallé o qué hice de mal, por qué me está llegando esto, o preguntarle a Dios, a ver Dios, ¿por qué me mandas esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Dónde me perdí? No, simplemente dijo, Dios me dio muchas cosas buenas que vimos todo el principio y lo recibió feliz y contento. Y ahora que pasa todo esto, dice, ¿y lo malo no lo recibiremos? Pues ahí nos está diciendo, también estas situaciones vienen porque Dios nos está puliendo. Dios quiere que nosotros empecemos a brillar en nuestra vida, que empecemos a transformar nuestros corazones. Y dice, si no entiendes por la buena y si no haces esto, bueno, tampoco es así como, entonces entiendes por la mala. No, pero Dios permite todas esas tribulaciones en nuestra vida por un propósito realmente alto. Y por eso dice que nos está pidiendo que nos mantengamos firmes en la fe y en total confianza en Dios, sin hacer preguntas, porque la primera pregunta que generalmente se nos viene a la mente es, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué a mí? Y Dios dice, ¿y por qué no? ¿No? Nos dice que dependamos de Él sin hacer cuestionamientos y que sepamos que hoy ya lo sabemos aquí porque está escrito. No es algo que suponemos o creíamos. Hoy ya lo sabemos que todo está en sus manos. Nosotros estamos en sus manos y pues es Él el que tiene la honra, la gloria y todo, a pesar que no nos guste o que lo podamos etiquetar como malo, es para nuestro bien. Y pues bueno, ya lo veremos más adelante en este libro de Job, donde viene la recompensa y donde viene la respuesta a todo esto que está pasando. ¿Sí? Y pues, no. Padre, te damos infinitas gracias por este momento, gracias por todo lo que nos has revelado, gracias por permitirnos estar aquí y gracias por fortalecernos en tu palabra. Te damos infinitas gracias por todo lo que recibimos, todo lo que nos gusta y lo que no nos agrada. Hoy sabemos y entendemos que es porque tú tienes un alto propósito para nosotros y que tú eres soberano y que todo lo que sucede en nuestras vidas y en este mundo está en tus manos y que solamente tú eres quien lo permites. Por eso, Padre, te damos infinitas gracias porque tú siempre nos tienes bajo tus alas, bajo tu cobijo y estamos aquí de pie porque creemos en ti y porque tú
nos mantienes en tu mano. Todo esto te lo agradecemos, Padre, infinitamente, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Algún comentario? ¿Vale? ¿Qué significa Elifaz? Elifaz yo encontré que era hombre sabio. Hombre sabio. Propósito de Dios. Este Elifaz es el primero que se atreve a hablar, ¿va? Miren, imaginemos esta escena, que en ese entonces el hombre más sabio, que era íntegro, bendecido por Dios, que incluso los amigos que venían de lejos oyen su situación, o sea, su situación en toda la comarca era notoria. Y está el hombre más rico en medio de la plaza, solo ha perdido todo, y está deforme a causa de la enfermedad. Y está en una montaña de ceniza que todos los días, todo, día y noche está la leña ahí. Y está en una situación. Y la gente venía, porque la gente lo conocía, porque nos describe cómo era Job, que era un hombre sabio, ¿no? Que venían y le pedían consejo de muchos lados, de muchas regiones. Pero ahora se encuentra en una situación terrible y la gente estaba al lado de él esperando a ver cómo reaccionaba el hombre más sabio, el hombre bendecido. Entonces era como un circo romano, ¿no? Y nadie se atreve a hablar. Pero Job fue el primero que abrió su boca lo vimos en el capítulo anterior, para maldecir el día, ¿no? Bueno, la primera que abrió su boca fue la mujer, ¿no? El segundo fue Job, ¿no? Y entonces están esperando que los amigos, ¿qué le van a decir? Como nos decía Irma, cuando va uno a un sepelio, ¿qué le digo? ¿Qué le van a decir? ¿Cómo lo vienen a levantar, no? Después de lo que acaba de describir su depresión. Entonces están expectantes. ¿Cómo le va a decir? Y el hombre Elifaz, que significa hombre sabio, hombre contiene la fuerza de Dios, parece que tiene un nombre bonito, ¿no? Propósito de Dios. Fíjense, ¿por qué describe que es el hombre más sabio? Porque en el versículo 8, ¿quién me lo puede leer? Como yo he visto, los que hagan iniquidad y siembran injuria, la cierran. O sea, mi experiencia, esto es lo que te voy a decir, ¿verdad? Ahora, Elifaz dice en el versículo 1, Humberto, ¿me puedes buscar Jeremías 49, 7? Sí. En el versículo 1 dice que era temanita, era un lugar, era de una descendencia de hombres sabios. ¿Sí lo tienes? Sí. Dice Jeremías 49, 7. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Entonces, ¿dónde era? De lugares sabios. Y está aquel hombre que tiene mucha experiencia. Son 3 amigos. Y aquí vamos a hacer un paréntesis que lo vamos a descubrir. Si verdaderamente eran amigos, que lo vamos a entender. Porque pueden estar con él. Pero ¿a causa de qué? A causa de... Bueno, lo vamos a ver después. Vamos a ver más adelante. Falsos amigos, yo también tengo entendido que se les puede considerar así como falsos amigos. Y No lo sabemos. Esa amistad, no sabemos. Probablemente esa amistad sea por la condición de riqueza que tienen, ¿no? Acuérdense que ellos vienen de lejos y están ante una multitud. Y en esa multitud va a hablar la sabiduría. Por eso al final dice,
y muere sin haber adquirido sabiduría, que eran hombres, la gente los admiraba por lo sabio, ¿no? Entonces vemos estos tres amigos y el hombre más viejo se atreve a hablar y comienza aparentemente muy bien, o bien, podríamos decir. Encontré una referencia en cuestión a Elifaz. Dice que probablemente, o sea, no se asegura, que era hijo de Elifaz primero, y Elifaz fue hijo de Esaú. ¿De Saúl? Esaú, del hermano de Isaac. Esto está en Génesis 36, 11. Bueno, desde el 10 donde mencionan los nombres de los hijos de Saúl, dice así en el 11. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Probablemente se cree que fue hijo de Temán, o sea, bueno, de la descendencia. De esa línea bien. Sí. Hermano de Jacob. Ah, perdón, sí. Hermano de Jacob. Al fin, bueno, vemos que eran gente que traían una línea, ¿no? También del pueblo de Israel, ¿verdad? Que vendió la primogenitura, ¿verdad? ¿Se acuerdan que fue el que vendió la primogenitura? Que tenía la herencia y la perdió. Bueno, vemos por ejemplo en el versículo, en el 3, en el 2 dice, híjole, no sé si mis palabras pudieras entenderlas, ¿no? Porque estás molesto. Pero cuando dice eso, ¿habrá un poquito de arrogancia? Como que empezó muy... A lo mejor no me puedes entender. Y el otro está todo casi muriéndose en el hospital. Y dice, a lo mejor no me vas a poder entender, hermano, pero tengo que decírtelo. Parece que hubiera arrogancia entre este amigo, ¿no? Y le comienza a describir algo bueno, una característica de Job. ¿Cuál era la característica de Job? Sí. Hombre recto, temeroso de Dios, pero también que daba consejos. Tú enseñabas a muchos, Pues y dice, fortalecía las manos débiles, o sea, que daba ánimo. tus palabras levantaban a muchos deprimidos, Así ¿o no? es, sí. Cualquiera que llegaba con una situación difícil, tú le dabas una palabra, dice, y las rodillas se enderezaban. Vamos para adelante, y salían de su problema. La depresión te sume, y tus palabras te levantan, ¿no? O sea, está hablando de una sabiduría que Job tenía. Si este Elifaz era más sabio que Job, la gente buscaría a Elifaz para pedir consejo, ¿o no? Habría una guerra de poder por adquirir un lugar de sabiduría en la región. Por eso habla pues podríamos decir, tan dulcemente, ¿no? Tan sabiamente. Versículo 5. Ahora tú te turbas en tu problema. Si tuviste muchos problemas, ahora en tu problema tú no puedes salir de él. Versículo 6, ¿quién me lo lee? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y esas palabras, yo las he dicho, ¿eh? ¿O qué? ¿O no confías en Dios? Parece que me pongo en los zapatos de Elifaz. Porque es una palabra común que podríamos decir, pues ¿en quién confiamos? ¿O no? Confía en Dios, tú lo has dicho. Entonces entramos en el mundo de Elifaz. ¿Qué sucede? ¿Qué dice? Bueno, en el 8 dice que recapacita. Dice recapacita ahora. Sí. Por eso parece que lo que está diciendo es bueno, lo está animando, ¿no? Recapacita ahora. ¿Cuántas cosas has visto que han sucedido? Pero cuando estás en el hospital, ¿no puedes confiar en Dios? Fíjense, ¿qué le pasaba a Pablo? ¿Qué le sucedió a Pablo? Siempre la mirada la tuvo en
Jesús. Dice, y aunque, dice, iba a compartir un lado y el Espíritu no se lo permitió, él entendía que tendría que volver otro día, que a lo mejor no era su momento, pero siempre su mirada en hacerle caso a Dios. No se me permitió y lo voy a acatar, me estaba equivocando, pero volveré, ¿no? Volveré y luego regresa a esa región. Vemos, por ejemplo, dice, los que siembran iniquidad, injurias se ciegan. Acuérdese de que pareciera que son procesos humanos, que Job, habiendo conocido a Dios, se va separando de Dios. A eso tiende, ¿no? Del capítulo anterior. Tiende a olvidarse de Dios. Habiendo dado consejos y habiendo visto milagros, le está diciendo este amigo. ¿Acaso te vas a volver a la iniquidad? ¿Qué pasa a los que hablan de iniquidad? ¿En quién estás confiando? Dice, aquellos que hacen iniquidad, tú nunca has hecho iniquidad. Tú eres un hombre bueno. Aquellos que hacen iniquidad van a perecer en el soplo de su ira de Dios. O le está diciendo, ¿acaso tendrás iniquidad? ¿Hay algo oculto en ti? Como cuando dice, ¿tendrás algún pecadito por ahí? Escondido. Porque los que mueren por el aliento de Dios, porque eran personas inicuas, ¿no? ¿Acaso eres tú de esos? Y le dice aquí, fíjense, versículo 10 y 11, ¿quién me lo lee? Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. ¿A quién lo está comparando? ¿El león viejo? Perece. ¿Por qué? Porque ya no hay fuerza en él. ¿Han visto alguna escena en una película como los leones viejos, después de haber sido tan fuertes y poderosos, de repente se hacen viejos e incluso las hienas, que son los enemigos, van y lo matan, porque no tiene fuerzas. Y es triste ver un león viejo morir. Dice, esa es tu condición. Por eso dentro de los amigos es muy delicado hablar, porque conocen su vida, conocía la vida de Job, ya le dijo, a lo mejor tienes algún pecado, pero tú estás en la condición de que, como león viejo, recapacita. Dice, yo no entendía de este asunto. Fíjate, aquí vemos un poquito yo en lo personal, es una apreciación personal, como de soberbia, ¿no? Yo no había entendido este asunto, pero tuve en la noche una visión, un sueño, que vi un fantasma, ¿no? Que dice, se me estremeció el esqueleto, así en tu versión no lo dice, ¿no? O sea, pero como que a mí ya se me reveló tu problema. Ya a mí Dios ya me lo dijo. Si el hombre íntegro era ¿quién? Job. ¿No se lo revelaría Dios a Job? Dice, esconderé algo cuando iban a Abraham, le esconderé a Abraham, siendo uno, cuando iban a Sodoma, ¿se acuerdan? Le esconderé algo a él. O sea, eres una persona ante los ojos de Dios íntegro, viene otra persona y te dice, es que Dios ya me lo reveló tu situación. ¿Me esconderá algo a mí o a ti? Si somos íntegros, ¿no? Entonces, como que hay un poco de arrogancia en el amigo, es una apreciación personal, dice, ya se me descubrió esto, tu situación. Y describe qué es lo que soñó, ¿no? Por ejemplo, versículo 15,
y al pasar un espíritu por delante de mí, ¿qué error vemos aquí en su descripción de su sueño? Primero dice que eran imaginaciones de visiones nocturnas cuando ya estaba cansado y con sueño. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces que dice que era un espíritu y después dice que era un fantasma. Como que si entraras a un mundo de... ¿Cómo? Sí, perdón. Como fantasmas, como que empieza a ver algo fuera de lo normal, ¿no? Y entonces, yo no puedo describir si Dios te da un sueño, es que vi un fantasma. ¿Se acuerdan de la barca? Cuando se iba a sumir y viene el Señor caminando sobre el mar. Lo primero que ellos dicen es un fantasma. Ese es misticismo, ¿no? Y dentro de las creencias hay muchas cosas de esas. Se me apareció un fantasma. Y entonces Jesús aclara, soy yo, calmado. Aquí no hay fantasma. ¿Dios iba a mandar un fantasma para hablarle? No. Entonces, aquí vemos pequeño tropiezo en su sabiduría, ¿verdad? Y yo creo que este fragmento también es una enseñanza a hoy, precisamente por lo que usted comenta, pues, en relación a que a veces se caen en el exceso de algunas personas, de que dicen, no, es que Dios me habló y Dios me dijo y no sé qué. Y parecieran palabras reales, ¿no? Inclusive en el versículo 17 dice, será el hombre más justo que Dios. O sea, empieza como a mencionar esa parte del conocimiento de Dios. Recordemos cuando Cristo les explica la parábola del sembrador, ¿no? De cómo cae en semilla, como todo eso. Pareciera que le está diciendo, mira, esto es de Dios, esto así es, esto, o sea, como que mezclan esa parte mística con la parte real, ¿no? Y entonces ahí es más fácil para el creyente decir, no, sí es cierto, es de Dios. Sí, así habla ¿quién? El diablo, te envuelve. Por eso dice que el espíritu sensual, ay, sí tienes razón, es de Dios, esto es, y te envuelve, ¿no? Entonces, aquí hay que descubrir, ¿no? Hay que entender las cosas. Dios me dijo que te dijera, Dios me dijo esto, y Dios me dijo, no me ha dicho nada, me dice. Dios habla, sí, por sueños, por visiones, por otra persona, incluso por un burro, ¿no? Dios habla, pero tú vas sabiendo, ya, Dios te va nada más a confirmar lo que tú ya sabes. Dios te va hablando, incluso te va hablando de que tengas cuidado de unas personas, tú lo vas viendo, ¿no? Y dices, ¿por qué le hice caso? Si ya Dios me lo había mostrado, ¿no? Entonces, Dios te va mostrando. Dios no es un Dios de que diga, ve y baja esa piedra y descúbrela y pártela. No, Dios, aquí está la palabra de Dios. Punto. Dios me va a hablar a través de su palabra y me va a confirmar a través de otra persona. Así, tan sencillo. Cuando tienes un sueño repetitivo, dices, híjole, y lees la palabra y dices, esto es, ¿o no? Cuando tienes un sueño repetitivo de hamburguesas, no hay palabra, no hay nada. No son tacos. Es de hambre. Así es. Por eso cuando hablan, por ejemplo, de personas que llegan, es una apreciación personal, ¿no? Llegan un profeta a darte palabra y le da a todo mundo palabra. Y yo digo, Dios, ¿así será? ¿A todo mundo? Dios va a decirte de repente, ¿sabes qué? El Señor me dijo esta, y tú nada más vas a decir, esto yo ya me lo había confirmado. Punto. Pero no, vengan porque van a escuchar palabra de Dios. Parece que estamos aquí con Job. Vengan porque van a escuchar palabra de sabios, ¿no? Y todo el mundo está oyendo a ver qué. Y a ver quién saca las palabras más sabias que... Imagínate,
cuando le dice Elifaz, y esto me lo mostró Dios, yo no sabía que vi un fantasma, y todo el mundo, oh, y oh, cada palabra, ¿no? Entonces, como si fuera el circo, ¿no? De la sabiduría. Parece bueno esto que le está diciendo, ¿o no? Parece que los quiere levantar, pero cuidado, ¿no? Cuidado. Pero tampoco deja claro, o sea, le está hablando de Dios y tu temor a Dios, pero no deja claro en qué cree él. Sí, no está diciendo, ¿no? No, o sea, no está diciendo en qué cree. ¿Cuál Dios? Y además él lo está diciendo desde una perspectiva externa. Sí, él no, lo vimos, él no siente lo que siente Job, ¿verdad? Por eso ayer que nos dijiste, ¿quién puede hablar de la depresión? Un deprimido. ¿Quién va a la cárcel a compartirle a los presos uno que ha estado en el bote? ¿O no? Porque los puede comprender. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. ¿Verdad? Pastor, ahorita que mencioné eso, aquí, ayer leí una noticia en relación a un pastor joven que se llamaba Harry Wilson. Era un pastor cristiano, 30 años. Él había tenido pensamientos de suicidio, conoce a Cristo, forma una iglesia muy grande, dice la noticia, muy grande, pero se suicida. Al final. Entonces, dice que el día 9 puso en su Twitter cosas como amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas, ¿no? Entonces leo otras secciones los comparto, pero definitivamente es esa parte que ahorita estamos leyendo. Creo que él, yo no quiero escucharme como juez, sin embargo, por sus acciones, creo que Cristo no estaba totalmente en su corazón. Y en eso también en la misma noticia hay cosas importantes, creo que hay que tomar en cuenta y pedir también por los pastores y demás. Por ejemplo, dice que el 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión, el 71% se sienten agotados, el 72% solamente leen la Biblia cuando van a preparar un sermón, el 80% cree que su ministerio pastoral afecta negativamente a su familia y el 70% dice que no tienen un amigo cercano. Entonces vemos una situación, una atmósfera que atrapa al ministro, ¿no? A la persona que comparte la palabra que tiene en una iglesia. Y este muchacho estaba joven y de hecho creó una asociación para apoyar a las personas que tenían algún trastorno mental, que tenían ideas suicidas y demás. Él se termina suicidando. Sí, es una lucha. Miren, el ser líder de una iglesia, el ser pastor, no es fácil, pero es glorioso. Probablemente tú vayas a ser un líder, es muy probable, porque las personas que permanecen y que perseveran, Dios la está preparando. Probablemente tú vayas a ser usado en alguna de las áreas de liderazgo. Pero cuando vayas caminando en tu crecimiento, tú vas de punta de lanza. Porque ciertamente es difícil tener un amigo. Porque ciertamente afectas a la familia. O sea, tu liderazgo, los más afectados son las familias. Por eso vemos en los centros de rehabilitación a hijos de pastores. ¿Cómo es un hijo de pastor? Y servían la alabanza y servían eso, y están en los centros de rehabilitación. Porque la presión de la gente es muy fuerte. Cualquiera, fíjense, cualquiera puede venir y decir yo renuncio. Cualquiera, pero un líder no. Tú no puedes renunciar. Porque te pasa eso. Imagínate el pastor que renuncia. Puedes renunciar por enfermedad o puedes agarrar un año sabático. Incluso en algunas iglesias le dicen, vete un año sin hacer nada. Las iglesias bautistas o metodistas. Estás cansado, vete un año. Pero un pastor no puede renunciar.
¿O sí? ¿Sí? Yo creo que para que pueda uno continuar como pastor o como líder, como guía, debes tener a Jesucristo verdaderamente. La estadística de salud en México es que la segunda muerte por causa importante en México es el suicidio. Ya ni siquiera el cáncer, es el suicidio. Y entonces, si uno no tiene a Dios en su corazón, no estás aliviado. Y creo que el suicidio es una enfermedad. Y es una enfermedad importante. Entonces la base es tener a Dios y creer en Dios, confiar en Dios, desde mi punto de vista. Fíjense, ¿Job creía en Dios? Sí, pero la enseñanza de Job. Y en el capítulo anterior ya se quería morir. ¿Qué pensó en su mente? Dijo, ojalá ya estuviera muerto, ¿verdad? O Jesucristo mismo, ¿no? También lo dijo. Entonces, es difícil porque es un proceso de vida. Si tú realmente, o si yo realmente soy cristiano, dice la Escritura que voy a permanecer hasta el final. Porque esa es mi fe. Y la fe se construye día a día, día a día. Entonces, es un proceso largo. Por eso muchas iglesias están llenas. Pero no todos permanecen. Por eso muchos entran al cristianismo y yo le voy a servir y voy a hacer todo. Pero al final se terminan retirándose. Y lo vemos en las iglesias, ¿no? Al final de cuentas, ¿cuántos quedaron? Por ejemplo, de mi generación. Ayer platiqué con un muchacho que le compartí y ahora es pastor. Un muchacho casi de mi edad. Pero de esa generación que entramos con fuego, que recibimos una palabra, ¿cuántos siguen sirviendo? Con el dedo en la mano. Ahora, ¿cuántos vamos a quedar? No lo sé, ¿verdad? Muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, este es un proceso de cambio de vida. Y como lo dices, es un caminar. Job está desesperado. Lo vemos un tipo en este momento acabado, con ganas de morirse. La mujer maldiciéndolo. Dice, los leoncillos, aquí dice, los leoncillos se dispersaron. Está acabado el líder. Qué difícil es, ¿eh? Y qué difícil es tener un amigo. ¿Por qué? Porque es muy fácil que el amigo diga, ¿no que eras cristiano? ¿No que? Entonces, es muy difícil. Los primeros que te pueden juzgar son tus hijos, porque te están viendo. Luego tus hermanos, luego tus seres queridos, luego la iglesia. Y entran, incluso hay pastores que están en el psiquiatra. Entonces, aquí vemos dos personajes como si fuera el psicólogo Job, que daba consejos, dándole otro psicólogo que es Elifaz, tratándole de dar un consejo. ¿Por qué un psicólogo tiene que ir a ver a otro psicólogo? ¿Por qué creen? Sí, tantos problemas que recibe, que también vuelven a caer en depresión. ¿Un psicólogo podrá caer en depresión? Sí. ¿Un predicador? Sí. Sí, les comenté de la predicadora, de la pastora misionera que se aventó del segundo puente, ¿no? Del segundo piso. Pero si era exitosa, el joven exitoso. Y así los vemos, ¿no? Los vemos. Porque cuando llegan las pruebas, parece que estamos solos. Pues no que esto, imagínate a Pablo, que compartía con poder y había autoridad y muchos eran sanados. Hasta el manto se llevaban. Y de repente estar ciego. Y decirle a Dios, quítame esto.
Te estoy sirviendo. Bástate mi gracia, cuate. Ya, síguele. Oye, Dios, voy en el camino, las terracerías caí en un hoyo. Bueno, me tienen que llevar hasta el baño cuando voy a predicar. Bástate mi gracia. Pero, ¿qué no hay poder para que me sane? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tú. Mientras más débil seas, más fuerte vas a ser en mi presencia. Entonces, ¿quién podrá comprender eso? ¿O qué le podríamos decir a Pablo? No, Dios tiene razón, ¿eh? ¿Quién? Échale ganas. Por eso tú, que todas las mañanas estás en un discipulado, vas a pasar muchas pruebas, ¿eh? Y muchas pruebas de fe. Depende de ti. Y te vas a sentir sola o solo. Y vas a decir, esto de repente ya no sirvió. Y vas a andar queriendo buscar otro lugar. Y vas a entender que en todos los lugares es lo mismo. Y vas a decir, ¿en dónde está mi salvación? En la palabra de Dios. Este fin de semana fuimos a una iglesia, en un auditorio muy bonito, una alabanza preciosa. Gilson. Entonces, mundial, ¿no? Muy bonito, jóvenes, precioso. Pero nadie llevaba Biblia. Todo es oscuro y allá está la escena. El escenario. Está de moda, que todas las iglesias están oscuras. Y eso va a venir a Pachuca y a México, ¿eh? Eso viene. Te van a poner la iglesia más bonita y te van a traer todo, pero no van a llevar Biblia. Con luz y sonido. Eso va a ser. Y nos van a traer. Sí, llama la atención. Claro. Y pregúntale a un joven, no, yo aquí sí quiero estar. Pues la palabra se va a perder. Tiende a perderse. Ya se perdió el sentido. Y entonces lo que está pasando en Estados Unidos. Arma otra iglesia más bonita y la gente va a dejar las iglesias. Y las iglesias pequeñas tienden a desaparecer. Y con los años va a quedar esto. No quiero ser profeta, pero espero equivocar. Las iglesias van a quedar de muy pocas gentes, casi todos ancianos, con la Biblia. Pero con la palabra. Eso viene, eso tiende, está pasando ya en el mundo, ¿ah? Entonces, aquí tenemos esto tiene que ser la palabra. Nuestra vida es la palabra. Ni es el pastor, ni la pastora, está igual que el pastor lleno de bronca, ni los hijos. Eres tu vida, eres tu historia. No renuncies a lo que un día sentiste. No renuncies. Parece que Job está renunciando, ¿eh? Un hombre íntegro. ¿Por qué? Por una prueba. Y entre más te acerques a Dios, más fuertes van a ser tus pruebas. Porque más grande es tu galardón. Pastor, yo creo que este libro de Job lo que llevamos ahorita estudiado, aquí debemos de, a mí me está enseñando y me está diciendo todas las pruebas que Dios da es para fortalecerme, para fortalecer mi espíritu, para fortalecer mi carácter y mi creencia en Dios también. O sea, aquí nos está diciendo claramente que Él tiene el control de todo y que Él permite ciertas cosas, las tribulaciones, pero es por mi propio bien. Si Dios dio, Dios quitó. A Él sea la gloria. Está bien claro. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Punto. No hay otra vuelta. Y las tribulaciones no las tiene que dar, que hemos salido a pasarlas. A Él sea la gloria. Y recuerden esto. Ayer nos puedes buscar el versículo que nos compartiste ayer en la tarde sobre que Jesús nos llama amigos. Recuerden esto. Tendremos
amigos aquí en la tierra, pero nuestro verdadero amigo es Jesús. En Él podemos confiar totalmente. Todos pasamos situaciones complicadas. Digo, gracias a Dios no hemos pasado la historia de Job, ¿no? Pero piensa en esto. Piensa en, ¿cuándo fue el terremoto? ¿En el 85? Piensa personas que tenían con su familia, que pierden todo, su economía la perdieron. O piensa en la Segunda Guerra Mundial, los judíos que tenían todo y perdieron todo y están encerrados y están enfermos. Son pruebas, ¿eh? Y confiaban en Dios. Piensa en un terremoto, perdieron todo y quedaron paralíticos, sin dinero y sin nada. Así como Job, en un instante. En un instante. Híjole, Dios se apiade de que no pasemos esas pruebas. Porque están escritas. ¿Cuál es el versículo? Juan 15:15. ¿Qué dice? Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Primero somos sus siervos Siervos. y luego sus amigos. Pero para ser amigos, ¿qué necesitamos? Conocerlo. Si no hay otra cosa. Sí, y es que aquí dice que todo lo que el Padre le dijo a él, él nos lo dice a nosotros. O sea, no hay secretos, no nos ha ocultado nada, solo entendemos hasta dónde damos. Pues. Y lo vamos a ir viendo en este libro de Job, es hermosísimo. Cómo Dios lo va a llevar a otro nivel. Hasta el momento, Dios le ha hablado a Job. ¿No? No le habla. Y era una persona íntegra. Tampoco Job. ¿Mande? Tampoco Job le habla. No, De hecho, en el capítulo 3, solo una vez menciona a Dios, y es cuando dice, y a quien Dios ha encerrado. ¿así? Pero nada más. Pero ahí mejor habla el fantasma. El fantasma lo cuestiona, ¿no? Así. Y decir que será hombre más justo que Dios, será un varón más limpio que él que lo hizo. Sí, ahí está. Ahí está, Hablando el fantasma. hablando el fantasma. Tipo aquí lo dice. Entonces, Dándolo, ¿no? fíjate, que este libro hay que entenderlo porque hay que entender cómo se están dando las cosas espirituales. Ciertamente, Irma dijo, Dios es soberano y tiene el control, pero la lucha, ¿cuál es? Nosotros con... En ese momento, ¿cuál es la lucha? Dios es soberano y le permitió al diablo que tentara a Job. La lucha es espiritual porque el diablo, ¿qué es lo que quiere? Matar, destruir. Que blasfeme contra Dios. Sí, lo que estamos... Porque la mujer le dijo, ni aún has perdido tu integridad en esta condición. O sea, La misma esposa la usa para... entonces la lucha, ¿cuál es? tentarlo. Sí, Es- espiritual, y la clave es habla mal de Dios. Habla mal de Dios. Delante de todo el pueblo. ¿Verdad? Habla mal de Dios. Y aquí está la lucha y está el diablo contraatacando, al parecer, con sus amigos. Él va a sacar de todas las maneras. ¿Qué va a tratar de hacer el diablo contigo o conmigo? Pues eso que blasfemó. Que renunciemos. ¿O no? Decir, no, ya, ahí muere. Y yo Vamos a cerrar casa de oración, hacemos un restaurante y nos vamos. Yo creo que esa lucha es más fuerte espiritual contra los que decidimos estar escudriñando la palabra. Sí. Claro. Ese Porque no- los demás pues, ya las tienen ¿A facilita, ya es- qué le interesa a los demás? Si los tienen ya los atrapados. tienen de su lado. Al que comparte la palabra. ¿Por qué caen grandes predicadores? Porque los tientan, los... ¿Por qué cayó Jimmy Sugar. ¿cómo se llama? Jimmy Sugar. O Sugar. Chau, con una prostituta. ¿No? ¿Por Y se qué? levantó ahí y volvió a hacer su imperio. Sí, pero bueno, ¿por qué cayó? Sí. Sí, porque el diablo está ahí, o sea, no quiere perder tiempo. ¿Por qué cayó con este joven? Está...
Y uno puede decir, nunca lo conoció. Sí lo conoció, lo levantó. De hecho, en la del sembrador, en la parábola del sembrador, Jesús explica qué va pasando con esa persona que recibe la palabra, y luego la pierde, y luego los afanes del mundo. O sea, son etapas que ahí están. Entonces, ¿va a ser una constante lucha? Sí. Por eso Pablo decía, ahora con temor y con temblor, guardo lo que he conseguido, ¿no? ¿Cómo es con temor y temblor? ¿Qué significa? Temor a Dios y- No. Así con las manos, me lo imagino. A Pablo chaparro y feo. No. Vete de aquí. No quiero nada. Temblando de miedo. De ¿no? miedo, no De quiero. emoción. No quiero nada con esto. Entonces, esta es nuestra historia. Así que, Carmen, no te detengas, síguele para adelante. Juanita, síguele para adelante, hasta donde Dios diga. Ya nos vamos. También vemos en el libro de Job cómo nos revela Dios a través de su palabra nuestra condición humana y también la espiritual. ¿Sí? O sea, lo vemos así. Esta es nuestra historia, ¿eh? Cosas que nosotros no dominamos, no vemos y no sabemos. Sin embargo, aquí nos está diciendo, pues así es Dios. O sea, y Es soberano. Sí, ya nos fue revelada es esa la parte. soberanía de no Dios, aquí entiendo. la estamos viendo. Así es. Vamos a cerrar. ¿Me puedes buscar Proverbios 4:7? Sí. ¿Y quién me lee el versículo 21? Pero yo quiero tener una duda. Sí. El 19, si puedo, el 18 y el 19. O el 18, ve aquí, sus siervos no confían. Y notón. Perdón. En su siervo. Ajá, pero ve aquí, en sus siervos no confía. Y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más? ¿Qué dice el otro? Y cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en polvo y que serán quebrantados por la polilla. Sí, habla de la tierra, de los humanos. No confió quién en sus ángeles. El mismo lucero cayó. Pero Dios confió. Pues si le dio al lucero, al diablo, la alabanza, ¿no? ¿No confiaba en él? Sí, con nada. Es como si le dejamos a Daniel y a su grupo la alabanza. Confiamos en él. Sí. O sea, cuando el pastor Marcelo se queda a compartir, confiamos en que va a compartir algo bueno, ¿o no? Entonces aquí hay otra versión que nos puede explicar. Búscame otra versión. Imagínate que de repente comiencen a cantar, vamos al no, pues que... No, ahorita sería una más de Camilo VI, ¿no? En esta versión dice, si Dios no se confía de sus mismos siervos y hasta encuentra que sus ángeles cometen errores, con mayor razón, Él aplasta como a una polilla a los que habitan en estas casas hechas de barro, y cuyo cimiento están en el polvo. Ahora, la pregunta es, ¿Dios no confía en nosotros? ¿Qué dices? Ahora serán mis amigos, porque todo lo que me ha dado mi Padre te lo he dado a ti. ¿O no? Si no, no nos diera dones. Que nosotros nos equivocamos es otra cosa, pero Él nos los da. Al momento de darnos la vida, confió en nosotros. Tan solo el compartir el mensaje del Evangelio nos es conferido a nosotros como seres mortales. Así es. O sea, no es un ángel quien nos predica, es un ser humano. Que nos equivocamos, pues ni modo. Condición humana. Pero Él confió en nosotros. Tanto que confió que le dijo a Adán, señorea como si fuera yo. ¿Verdad? Entonces, aquí por eso hay que entender que Elifaz entra y sale. ¿Eh? Por eso vemos, ¿será buen amigo o será mal amigo? Lo vamos a descubrir más adelante. Pero aquí en todo esto, Job no respondió nada. Ahora, hasta el momento, No le habló. hasta ahorita no. Apenas vamos en el capítulo 4 y son 40 y tantos.
Entonces, el capítulo 5 continúa, y fue reprendiendo a Job. O y sea, faltan los amigos y faltan muchas cosas. Faltan los otros dos. Falta cómo se va formando el hombre en la iglesia. Es nuestra formación, nuestras luchas. Por eso es bonito cuando alguien está pasando una lucha, que aunque se va un tiempo, se separa, luego regresa con más fuego. Dice uno, híjole, Dios trató con esta persona. Fue a tomar aire. Fue a agarrar aire y Dios lo trajo. Y puede ser aplastado como la polilla. Y cuando lo vuelves y lo ves sentado ahí y con otro fuego diferente, dices, gloria a Dios. ¿Ah? Lo más triste es cuando ya no regresa. Proverbios 4:7 ¿Sí? ¿Qué dice? dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sobre todo, Sobre todo. Sí, César. aquí, de esta sabiduría dice que algunos mueren sin haber adquirido sabiduría porque no la pidieron y porque no se acercaron al dador de sabiduría, o porque cuando ya estaban acercándose al dador de sabiduría, eligieron retirarse y nunca ni la pidieron ni la... Ya estaban a punto de comerse ese plato de sabiduría y se retiraron. Sí. Qué triste, ¿no? Sí. No, ya no puedo. Vámonos. Chihuahua. No, que el fuego nunca se pierde. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, tu palabra dice que el que le haga falta sabiduría, pídala. Nos falta sabiduría, Señor. En esta mañana te pedimos de tu sabiduría. Queremos conocerte más y más. Queremos tener esa intimidad donde nos reveles, Padre, cada palabra que está escrita y que la podamos entender y tener la inteligencia de comprenderla y hacerla carne, Padre. Permítenos llegar a tener sabiduría, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.